¿Qué le parece la cruzada contra el consumismo que ha lanzado en reiteradas oportunidades está Peñón Fijo, el presidente de la República, con este tema? Yo creo, Esa enfermedad de masas, dice que él. no hay una cruzada contra el consumismo. Creo que el presidente de la República tiene una posición personal de no consumir y yo lo que creo es en la libertad de la gente. Yo creo que lo más importante es la libertad. Al presidente de la República no le gusta consumir y de pronto a mí me gusta consumir, ¿no? Y de pronto a ustedes les gusta consumir y ustedes tienen libertad de hacerlo. Y lo importante no es hacer cruzadas contra o a favor. Lo importante es que cada uno libremente haga lo que quiere. Si puede comprar por internet porque la ley lo permite, bienvenido sea que compre y que se compre cosas más baratas, más caras, mejores, cosas que acá no hay. Está perfecto, si la ley lo permite y si las condiciones son razonablemente iguales para todos. Entonces, yo no creo que haya una cruzada. La cruzada implicaría muchas otras acciones que el presidente no ha tomado. Creo que el presidente tiene una posición diferente a la que tenemos muchos otros uruguayos que consumimos en menor o mayor medida. ¿Yo estoy de acuerdo con la posición del presidente? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el Uruguay tiene una estructura, un Estado muy grande, con muchas acciones, en las cuales en algunas es pesado e ineficiente, y en otras no es ni pesado ni ineficiente. Pero en todas necesita dinero. Los estados que gastaban sin dinero eran los de hace 40 años, como en la Argentina. Digamos que gastan y después tienen que estar buscando de dónde sacar dinero, dónde van a rascar para sacar dinero. En Uruguay, por suerte, tenemos un Estado, un gobierno, digamos, que maneja la política económica con mucha responsabilidad y que entonces, razonablemente, para poder gastar, necesita tener ingresos que lo justifiquen, ¿no? Y si uno mira los ingresos del gobierno están basados hoy en la recaudación de IVA y en la recaudación de impuestos de renta. Son dos impuestos importantes. Y esos dos impuestos, si el consumo cae, caen. Y si entonces todos decidimos no consumir porque está mal, inmediatamente vamos a tener que reducir gastos del Estado. Y pregúntenme entonces, o pregúntense ustedes, mejor dicho, ¿dónde vamos a reducir gastos del Estado? Porque los gastos del Estado, en su gran mayoría, el gran rubro de gastos son sueldos, son funcionarios públicos. ¿Es viable reducir salarios? No es viable ni justo. No se debe hacer. Entonces, si cae el consumo, cae el ingreso del Estado. Por lo tanto, cuando acá hablamos de enfriamiento y de recesión, uno no debe pensar, qué suerte, los shopping venden menos, que alguno que de pronto piensa eso. Yo no. Uno no debe pensar, el comercio vende menos, el comercio de todos los... No, uno debe pensar también que al Estado, ¿no? al director de la impositiva y al ministro de Economía, le van a ingresar menos rubros. Y si tiene menos rubros, entonces cuando sectores con justicia pidan incremento de fondos para cubrir sus gastos, no los va a haber. Claro. Por lo tanto, el consumo, cuidadito con el consumo, cuídenlo más al consumo que nos da de vivir mucho en muchos casos. Claro, una posición filosófica del presidente, pero que en el fondo, por lo que usted está diciendo, tiene cierto margen de contradicción, porque si disminuye el consumo no tiene la posibilidad de redistribuir después como quiere el propio gobierno. En el fondo es eso, ¿verdad? Lo dijo usted. Ahora, pero también hay un aspecto terrenal con respecto al consumo, que hay muchos que dicen que tiene una incidencia muy notoria en la inflación. Si consumimos mucho, se va para arriba la inflación. Y hay gente que dice que la inflación, hay gente que decía, yo iba a facultad en la década del 70 y había gente que decía que la inflación era un mal del sistema capitalista y que salido del sistema capitalista se acababa la inflación. Y la historia demostró que no es así. Que el consumo influye en la inflación, levemente puede ser. La inflación es básicamente es un fenómeno monetario, ¿no? Esa es la base del tema. Y como fenómeno monetario, más consumo, menos consumo no deberían influir. Si el Estado gastara lo que le ingresa y no tuviera déficit, si el Estado manejara sus cuentas con un poco más de exactitud, de pronto tendría más margen para moverse y en ese sentido ayudaría a que hubiera menos inflación, más que el hecho de que haya más o menos consumo. Pero ahí entramos en teorías económicas que habría que dedicarle largo rato. Yo creo que el consumo en exceso puede generar un toque inflacionario en un momento, sí, pero no genera una inflación constante del 8, 9, 7, 8, 9% anual durante muchos años. Para encontrar la causa de esa inflación hay que ir mucho más profundo que solo mirar el consumo. Hay que mirar la estructura de gasto del Estado uruguayo, la estructura de ingresos y de esa forma ver cómo podemos trabajar en eso. Contador, su estudio, además de desarrollar varios proyectos, obviamente busca inversiones. Le pregunto, al día de hoy, ¿es relativamente sencillo encontrar inversionistas que lleguen a Uruguay como lo fue post-crisis 2002? Los inversionistas buscan
oportunidades de hacer buenos negocios comprando barato o invirtiendo barato. Primero. Segundo, buscan oportunidades de buenos negocios en países con estabilidad política y estabilidad económica, ¿no? Tercero, buscan oportunidades de buenos negocios en países que tienen una población culta y en un lugar seguro donde puedan venir e invertir, ¿no? Y digo estas tres y podría decir varias más. El inversionista no busca una sola cosa. Si el inversionista busca comprar barato y nada más, va a comprar un inmueble barato en un momento de crisis y lo va a vender cuando pase la crisis. Si el inversionista busca un entorno de estabilidad, va a poner una pastera y va a hacer inversión de miles de millones de dólares en este país. El Uruguay tiene una estabilidad política que es envidia de muchos países. Un país que ha sido gobernado en los últimos 40 años desde una dictadura militar por los blancos, los colorados y el Frente Amplio. Hemos pasado por todas las posibilidades. Partido Independiente nos queda, hemos pasado por todas las posibilidades y hemos ofrecido al mundo una visión de un país estable, un país donde se respeta el Estado de Derecho, se respetan las normas y se respeta una forma de convivencia. Y eso es muy importante para el inversionista. Por supuesto que si todo está muy caro, el inversionista se aprieta un poco para venir y a causa un poco de este dólar subvaluado que teníamos, estábamos un poco caros. Con lo cual, esta situación de un dólar más real puede, de cierta forma, facilitar el ingreso de inversiones. Obviamente que quedan temas pendientes como la seguridad, que es un gran tema que lamentablemente nos está pegando muy duro. Quedan temas pendientes como el que todos los días uno abre el diario y hay noticias diferentes sobre la política económica, como que en este país todos podemos opinar de la política económica, y yo digo, por suerte, podemos escuchar a un muy serio ministro de Economía que nos da las pautas de lo que va a hacer, esté uno de acuerdo o no, claro, ¿no? Pero bueno, siempre a veces hay mensajes que para el inversionista, para el extranjero sería mejor no dar. Pero la realidad es que Uruguay es un país serio, es un país responsable, es un país muy cumplidor y es un país que respeta el Estado de Derecho. Le hago de las últimas, contador. Dicen que para mantener el crecimiento económico de un país hay algunas claves como la productividad, como la eficiencia y como la diversificación. ¿En cuáles cree usted Uruguay está fallando? Productividad. Ajá. Uruguay tiene un Estado muy grande y pesado, que empieza por distorsionar la productividad. Eso hace que algunas de las tarifas sean más caras de lo previsto o que algunos impuestos sean no utilizados como debería. Yo creo que la productividad es una tarea pendiente que mencioné el Estado, pero también los privados tenemos una cuenta pendiente de trabajar más en ser más productivos. Pero no tenemos que quedarnos en eso. Hay un mercado laboral bastante rígido y eso es un tema que afecta a la productividad. Y hay la base de la cosa, que va mucho más importancia de lo que la productividad de hoy, que es la educación. El Uruguay ha dejado de lado su educación. El Uruguay ha nutrido de golpe un montón de dinero a la educación, porque hoy la educación recibe en miles de millones de pesos a valores constantes infinitamente más dinero de lo que recibía hace 5, 10 o 15 años. Y debo decir que bueno que el sector de educación está ganando mejor, qué bueno que no será todo lo que merecen, pero está ganando mejor. Pero yo digo, qué malo que se nos cayó abajo el sistema educativo. Pensemos que el Uruguay, que fue un país que fue ejemplo en educación, hoy tiene el índice de deserción liceal más alto de América Latina. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque en el fondo un gobierno que tiene que buscar en el fondo la felicidad de la gente que vive y por otro lado tratar de que las diferencias se absorban lo mejor posible, que no el nacer en un determinado sector de la sociedad sea una condena que esa persona tiene para el futuro. Y el gran factor igualador de un país, el gran factor por lejos, no es dar dinero para que coman hoy, es educar para que coman mañana, ¿no? Y eso es lo que ha fallado en el país. Entonces, mucho más que productividad hoy, educación hoy, mañana y pasado. Contador, gracias por acompañarnos. Un placer. Amigos, hacemos la primera pausa aquí en Entre Líneas, hasta la misma. Nos vamos a tener en la industria forestal y cómo está afectando este parate en UPM. Lo conversamos con el presidente de la Sociedad de Forestales. Enseguida venimos.